En esta sesión hablaremos acerca de los trastornos emocionales y de conducta que se dan en la infancia y en la adolescencia. Cuando un niño es expuesto a numerosas situaciones estresantes, tiende a presentar algún tipo de padecimiento mental debido a la falta de condiciones para afrontar dichas situaciones y a las dificultades en la comprensión de los hechos, lo cual puede repercutir a largo plazo. Sin embargo, algunas de las reacciones emocionales surgen ante ciertas situaciones relevantes para el individuo. Se supone que dichas reacciones mejoran nuestra capacidad de adaptación a dichas situaciones, permitiéndonos atender mejor a las demandas de esto, promoviendo un pensamiento más dinámico, así como conductas y respuestas más adecuadas a las necesidades del momento. En el caso de la adolescencia, los distintos cambios biopsicosociales hacen que esta población esté más proclive a padecer problemas emocionales y conductuales al estar en una etapa de transición de la infancia a la edad adulta. Es así como diferentes estudios epidemiológicos confirman que entre los 6 y los 12 años, la consulta psicológica por problemas emocionales y de comportamiento constituyen uno de los motivos de mayor prevalencia. Bravo plantea que los trastornos emocionales infantiles son consecuencia de la escasez en los propios procesos psicológicos adaptativos contra experiencias del ambiente y las propias necesidades instintivas. Asimismo, agrega que estos trastornos son producto de la angustia y de los mecanismos psíquicos insuficientes para controlarlo. Se suele conferir este atributo a comportamientos muy diferentes tales como la pataleta, el mantenerse aislado, el temor a ciertos objetos o personas, el llanto frecuente o el ponerse rojo o pálido, crisis de agresividad o no atreverse a enfrentar al público. Ahora veamos las áreas de afectación. Cuando la vida emocional en los niños y en los adolescentes está alterado su funcionamiento, también aquellos contextos que son importantes como la familia y la escuela están alterados. En el componente de la familia a nivel funcional se evidencian en la afectación de los hábitos fisiológicos, autocuidado y actividades diarias de ocio, es decir, que los niños y adolescentes pierden la capacidad de disfrutar y dejan de participar en actividades sociales como familiares. Las reacciones emocionales y conductuales, estas pueden ser de carácter más interiorizado, por ejemplo la tristeza o la ansiedad, o de carácter más exteriorizado como la agresión. Además, es posible que aparezcan frecuentes quejas físicas. Por último, en cuanto a las interacciones con los miembros de la familia, se ven afectados, aumentan las interacciones hostiles entre padres e hijos y los conflictos con los hermanos. Ya en la escuela, en el área funcional, se manifestará principalmente en el rendimiento académico y en la percepción de su competencia y autoeficacia académica. El niño poseerá dificultades para seguir la clase, atender las explicaciones o terminar las tareas, lo que redundará en la no consecución de los objetivos de aprendizaje programados. En la parte conductual emocional, las manifestaciones en la escuela serán principalmente exteriorizadas, por ejemplo, llamadas de atención. No obstante, las conductas interiorizadas como el aislamiento o el desinterés pueden ser claramente patentes. A nivel interpersonal, es el contexto escolar en el que de manera más obvia puede identificarse los problemas de relación con los compañeros, así como una figura extrema de autoridad, como lo es el maestro o la maestra. Ahora veamos los factores de riesgo. La influencia de algunas variables, como por ejemplo las sociodemográficas, está el sexo, la edad, la estructura familiar, un bajo nivel socioeconómico, convivir con un único padre, el fracaso escolar. Otra variable familiar que ha mostrado un influjo constatado sobre los trastornos infantiles es la psicopatología parental. Entre otros hallazgos, se ha señalado que cuanto más graves sean los problemas psicopatológicos paternos, mayor es la probabilidad de que los niños manifiesten alguno. Antes de hablar sobre los trastornos emocionales, es importante conocer los problemas internalizantes y externalizantes. Los comportamientos internalizantes son aquellas alteraciones psicológicas en el ámbito emocional. Sus expresiones se internalizan o se dirigen hacia adentro, causando daño al individuo. Son problemas emocionales relacionados con la inestabilidad en el estado de ánimo y con manifestaciones de tipo ansiosa, depresiva, somáticos, de inseguridad, miedos, preocupación y tristeza. Afectan la capacidad del individuo en el manejo de conflictos, generando problemas de pensamiento, sentimientos, conducta y comportamiento.
Los principales problemas emocionales provocan complicaciones intelectuales, sentimientos de inferioridad, timidez y sometimiento ante el grupo que los rodea. Así pues, aumenta la baja autoestima, la frustración y el desinterés durante la formación académica. Ahora veamos los externalizantes. Son comportamientos y alteraciones psicológicas en la conducta, las cuales producen conflicto en el entorno y en las relaciones con otros. Son problemas comportamentales relacionados con actuaciones dirigidas hacia el exterior, manifestaciones de agresividad, desobediencia y conducta delictiva. Las complicaciones de la conducta influyen en el desarrollo, el aprendizaje y el rendimiento académico. Los problemas de conducta se derivan de la dinámica familiar, es decir, las experiencias que se desarrollan en el hogar inciden en el área emocional. Algunos de los trastornos emocionales y de conducta en la infancia y en la adolescencia. Podemos encontrar el trastorno de ansiedad. Se caracteriza por ser un sentimiento de fuerte preocupación o miedo excesivo ante ciertas situaciones, así como la presencia de conductas de evitación o de escape. Provoca una serie de síntomas que interfieren en el funcionamiento cotidiano y repercuten en el contexto escolar, familiar y en la interacción social. Los niños con ansiedad pueden ser más propensos a anticipar el fracaso o a percibirse ellos mismos como pésimos estudiantes. Esto influye en la adopción de actitudes de rechazo escolar y la sobrecarga de estrés. Es normal que los niños experimenten miedo en los primeros meses de vida. Los bebés reaccionan ante los estímulos cuando comienzan a explorar el mundo, se enfrentan a situaciones de miedo que les produce temor. Durante la segunda infancia, las situaciones que provocan temor tienden a ser más significativas y con la llegada de la pubertad y la adolescencia se acrecientan los miedos relacionados con las relaciones interpersonales y el juicio de los demás, así como miedos de tipo social. Sin embargo, cuando las emociones y la ansiedad son muy intensas o duran demasiado tiempo o no están en sintonía con la situación, pueden afectar de manera importante y duradera el bienestar psicológico, así como nuestra conducta y nuestra capacidad de adaptación al medio. En este caso, hablamos de problemas emocionales. Veamos algunos de los trastornos de ansiedad. Trastorno de ansiedad de separación es la ansiedad excesiva relacionada con la separación de las personas a las que está vinculado el niño, normalmente los padres y especialmente la madre, con la separación del hogar o de otras familiares. La característica esencial de la ansiedad por separación es la preocupación o el temor excesivo a perder o separarse permanentemente de la figura principal de apego o a eventos que podrían conducir a la pérdida o separación. La ansiedad generalizada se caracteriza por la presencia de ansiedad y preocupaciones de carácter excesivo y persistente. La preocupación no enfoca una sola área temática y generalmente se centra en la aprobación, la competencia, los eventos futuros y otras situaciones nuevas a poco familiares. Los niños con trastorno de ansiedad generalizada tienden a preocuparse por su rendimiento o la calidad de las actuaciones, haciendo especial énfasis en la competencia escolar, lo que incluye el rendimiento en la escuela y el deporte. Además, durante el curso del trastorno, el centro de preocupaciones puede trasladarse de un objeto a una situación o a otros. La fobia específica. Las fobias se definen como miedos marcados o persistentes que son excesivos o no razonables e interfieren en el funcionamiento diario. En los niños, estas respuestas pueden estarse manifestando como pataletas, llantos, quedarse estáticos, como paralizados o aferrarse fuertemente. Otro es la ansiedad social, es el miedo persistente a una o más situaciones sociales en las cuales la persona está expuesta a personas desconocidas. Los niños y adolescentes con trastorno de ansiedad social tienden a enfocarse excesivamente en sus preocupaciones sobre ser evaluados negativamente, ser avergonzados o ser rechazados. Por último, tenemos la agorafobia, que es el diagnóstico que se realiza cuando el paciente presenta temor, ansiedad o preocupación excesiva. Por consiguiente, evita ante dos o más de las siguientes situaciones: el uso de transporte público, estar en espacios abiertos o estar en lugares cerrados, estar de pie en línea, estar en una multitud, estar fuera de casa o estar solo. El niño teme estas situaciones debido a pensamientos recurrentes de que podrá ser difícil, embarazoso o humillante y por ello escapa de ellas y que no podría disponer de ayuda en caso de desarrollar síntomas de angustia u otros síntomas incapacitantes durante ellas. El trastorno de pánico es la característica principal de una crisis de angustia, es la aparición aislada y temporal de miedo o malestar de carácter intenso. Ahora veamos los trastornos de depresión.
La depresión es un trastorno emocional que se caracteriza por la presencia de tristeza e irritabilidad con una persistencia lo suficientemente importante como para provocar angustia o interferir en el funcionamiento de las actividades diarias, además de la pérdida del interés o placer. Es un sentimiento de culpa o falta de autoestima, sensación de cansancio y falta de concentración. En los niños y adolescentes afecta su crecimiento y desarrollo personal, el rendimiento escolar y las relaciones familiares e interpersonales. El trastorno depresivo mayor se caracteriza por uno o más episodios depresivos severos, sentimientos de tristeza, desesperanza que aparecen de forma de episodios en los niños y en los adolescentes. El estado de ánimo puede ser de irritable en lugar de triste. En los preescolares se observa con cara triste, indiferente, inexpresiva, hay falta de socialización, no juega con otros, habla poco y no se relaciona. Hay una disminución del hambre sin causa aparente, hay somatizaciones y entre las más frecuentes serían cefaleas y dolores abdominales, hay una manifestación de irritabilidad y rabietas frecuentes. Ya en los escolares se puede observar cara triste, apatía, irritabilidad, agresividad, hiperactividad, tristeza y sensación de frecuente aburrimiento, culpabilidad y en ocasiones ideas recurrentes de muerte, conductas de autorriesgo y falta de concentración. En los adolescentes se identifica con conductas de autorriesgo más marcadas, se observan negativistas y disociales, se exponen al abuso del alcohol y de sustancias, tienen marcada irritabilidad, agresividad, sentimientos de no ser aceptados, aislamiento, descuido en el autocuidado, hipersensibilidad con retraimiento social, anedonia y cogniciones de autorreproche y disminución en el autoestima. Ahora los problemas de conducta. Los problemas de conducta que muestran los niños pueden explicarse como un desajuste dentro de su contexto familiar, escolar o social que puede permanecer en el tiempo. Las investigaciones refieren que los niños que presentan problemas de comportamiento en los primeros años de vida son más proclives a desarrollar algún trastorno de conducta unos años más tarde. Los trastornos del comportamiento perturbador o trastornos de la conducta en la infancia y en la adolescencia engloban un conjunto de conductas que implican oposición a las normas o a los avisos de las figuras de autoridad. Algunos de ellas son el trastorno de conducta, que su característica esencial es un patrón de comportamiento persistente que afecta la convivencia en la familia del niño y en el resto de los ámbitos en los que el menor se desenvuelve. Surgen problemas en las relaciones sociales y en el ámbito escolar. El trastorno negativista desafiante es un patrón recurrente de enfado, irritabilidad, discusiones, actitud desafiante o vengativa dirigido a las figuras de autoridad. Y por último, en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad hay un patrón persistente de la inatención o hiperactividad, impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo.